Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Astros de la Historia. Estamos en este capítulo 3 de este podcast que busca revisar o repensar la historia argentina desde una perspectiva holística, astrológica y por primera vez en este ciclo también numerológica. Para llevar adelante esta tarea, no lo voy a hacer sola. Está a mi izquierda, quien ya conocen, Lule Saco. ¿Cómo andás, Lule? Hola, amores. Buenas. ¿Cómo andan? @lule.saco con doble C en Instagram. Y a mi derecha, no por cuestiones ideológicas, tengo a mi amiga... ¡Oh, sí! ¡Ay, Dios! Camila Macera, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, amores. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en este lugar y de estar con ustedes hoy. Nos conocemos hace mucho tiempo, fuimos a la misma escuela. Acmi es Wicanáloga en Instagram, @Wicanáloga con W y doble C. Wicca, análoga, pero solo con una A. Lo vamos a dejar escritos en los flyers. Y ya me olvidé cómo me habías dicho que querías que te presente, así soy. Interpretadora y comunicadora de lenguajes simbólicos. Me encanta. ¿Podrán? Puede. Distintas, o sea, distintas cosas. Astrología, numerología, tarot y bueno, muchas otras hierbas más, pero eso. Una aclaración muy importante para quien esté escuchando este podcast y sea la primera vez que se acerca a Astros de la Historia. En este espacio no buscamos narrar la historia desde un rigor histórico, sino que buscamos hacer una interpretación simbólica de aquellos elementos que podemos tomar, resignificar y utilizar en el presente. Entonces nuestra idea va a ser analizar y leer el pasado, pero para poder anclarlo en el hoy en día. Desde esta pequeña introducción es importante decir que este podcast está saliendo un 9 de julio del 2024, Día de la Independencia, también conocido como el nacimiento de la República Argentina, en donde se deja escrito en un papel que nace un país. Esto me abre dos posibles caminos a seguir. Por un lado, ¿qué creen ustedes o para ustedes qué es la independencia como símbolo? Y bueno, qué loco, yo ahí pienso mucho esto de la individualidad, un poco también lo que hablábamos, creo que en el podcast 2, si no me confundo, con Quirón en Aries y demás, y qué onda los intereses real de esa independencia, como que me resuena mucho esa parte, pero sí, ¿no? Como si seguir algo justamente de un deseo propio, ¿no? Como un deseo propio que ya estaba súper encarnado, pero había que tomar acción, había que concretar, había que liberar, o sea, había que realmente hacerlo. Algo de poner en marcha también, ¿no? Como Total. Yo pensé en la imagen de la independencia como este pollito saliendo del huevo, ¿no? Muy Cáncer Leo en la parte del zodíaco. Y esa instancia, el momento de independencia como el momento donde había algo que me estaba conteniendo y que de alguna manera me protegía, pero que también me empezó a demasiado apretar y estar como muy encima mío, y que incluso es una analogía también, por ejemplo, el momento del parto, ¿no? Del momento de la gestación de una persona humana, el hecho de que si a un niño no nace en el momento en el que tiene que nacer, se puede morir dentro del útero, aquello mismo que lo protege y que lo contiene, puede terminar matándolo. Entonces, hay algo de la independencia también como una necesidad, bueno, la necesidad de esta, sí, de esta puja por ser yo, ¿no? Me parece súper importante el aporte que vos puedas hacer sobre esta efeméride específica, porque si pensamos en 1810, la Revolución de Mayo, en nuestro capítulo 1 de Astros de la Historia, como una gestación, como el momento en donde se empieza a gestar un nacimiento, podemos decir que el 9 de julio tiene que ver con parir, nacer, y para quien no conozcan a Acmi fue madre hace 1 año y 2 meses aproximadamente, entonces poder pensar esta temática... Besitos a Eren, la queremos mucho. Podemos pensar esta temática desde un lugar canceriano, y eso abre la segunda vía por la cual podemos profundizar este capítulo de hoy, que tiene que ver con pensar las energías y la carta astral de un país. Pensar a un país no como una persona, pero sí como una entidad que puede tener su Sol, su Luna, su Venus, su Marte, su Mercurio. Habiendo hecho esas dos posibles caminos a tomar, quiero hacerles una pregunta, principalmente a vos, Acmi, porque es la primera vez que estás acá, es ¿cuál crees vos que es la perspectiva o el aporte que le podés hacer a todo esto que estuvimos diciendo desde tu propio recorrido? El nacimiento como momento es el momento cero, el momento donde decimos acá hay una nueva vida. Digo, hubo un momento cero que fue ese momento de la germinación de toda esa semilla, el proceso, la gestación, ¿no? Pero el momento cero de explosión directamente, donde ya es completamente obvio que eso está ahí sucediendo en el presente. Esto está acá, ahora, sucediéndome, lo estoy viviendo, está presente en cuerpo, alma y
todo lo que pueda estar presente, digamos. Lule, desde lo astrológico, ¿qué se considera a la hora de pensar el nacimiento de un país y la conformación de su carta? Bueno, estaba pensando eso, ¿no? Cuando Cami hablaba del sol en Cáncer de Argentina, ¿no? Como que muchas de las palabras que fue nombrando, esto que contabas vos de Cami madre, etcétera, me resuena eso. Nosotros somos una patria que somos como identidad madre, o sea, que tendemos al cuidado y a que nos cuiden y a buscar un poco eso. Y creo que desde lo astrológico es eso, es la energía de Cáncer, que es una energía, si bien esto que decía Cami, ¿no? El pasaje a tener en cuenta de Cáncer Leo, ¿no? Que es como ese nacimiento y el empezar. Sí, el nacimiento, pero necesitamos tomar acción de ese nacimiento. Entonces creo que no, después vino también toda la parte del fuego, ¿no? De la lucha que implicó esa liberación y esa independencia, pero sí, lo llevo mucho a la energía canceriana, ¿no? De que tenemos mucho del cuidado de nuestra propia gente. Por eso hablaba de la presencia y del contacto, porque hay algo ahí de bueno, te puedo tocar, estás acá. Bueno, y hablando de madre como temática canceriana, hoy 9 de julio, además de ser el Día de la Independencia, es el cumpleaños de Mercedes Sosa. Digo, en lo simbólico, cómo se construye para un país que una persona como Mercedes Sosa nazca el mismo día que la patria. ¿Te acordás que estábamos juntos, ¿no? Cuando nos enteramos el otro día y dijimos, claro, o sea, era obvio igual. O sea, si te lo pones a pensar, es obvio. Mujer, energía femenina, ¿sí? O sea, creo que viene también por ahí la cosa. Y lo que representaba ella como mujer en esa época y la fuerza que tenía Mercedes Sosa. Yo creo que ahí está el paralelismo, ¿no? De dónde venía y bueno, todo lo que construyó. Muy argentina. Con esto que tenemos, bueno, vamos a ser una gran nación, ¿no? Y bueno, los paralelismos con hoy en día y bueno, hacia dónde nos llevó eso. Y fíjate que Mercedes Sosa, a pesar de ser argentina y de haber nacido en Tucumán igual que la Argentina, claro, por eso, ¿no? Dale, loco. Además de eso, no es solo emblema y madre cultural de un país, sino de todo un continente, o por lo menos de Latinoamérica. Ella es quien logra darle espacio y proteger el cancionero popular de toda América del Sur. Entonces también hay algo a la hora de pensar la independencia como temática nacional, en creer que la independencia no es algo que le ocurre solamente a un país, sino a todo un territorio. Cuando pensamos en independizarnos de la corona española, no lo hacemos solo como argentines, sino como argentines, chilenos, venezolanos, uruguayes, digo, como todas las personas que fueron colonia de España y que en algún momento tuvieron que iniciar un proceso independentista. Sí, muy la Pachamama estaba pensando cuando hablaban de ella, ¿no? Y muy esto de encontrar como la manera de habitar el territorio, por eso de nuevo, ¿no? Habitar el territorio con los que tengo al lado, desde un lugar muy concreto, desde un lugar muy bueno, es esto, somos esto, estamos acá ahora haciendo esto. Y con la bajada de cantale a tu pueblo y te va a ir bien. Si vos le cantás a tu pueblo, a vos te va a ir bien. Pero bueno, Argentina tiene el sol en Cáncer, tiene la luna en Capricornio y el ascendente en Libra. Son las tres datitas que yo tengo. Pero entiendo, imagino que Lulu, vos tendrás mucha más información para darnos. Yo creo que lo fundamental es entender esto de la luna llena. Básico de, a ver, si está el sol en Cáncer, la luna estaba en Capricornio, o sea, el día que sucede todo este pacto, luna llena, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que era lo que dijimos un poco antes, un resultado de todo lo que se venía gestando antes también. Cáncer Capricornio, ¿no? Para hablar un poco del eje Dios, patria y familia, ¿sí? O sea, vamos a tomar esa frase que hoy está muy de moda y sí, o sea, somos un poco eso. Como país, como gente, más allá de los límites del país, o sea, como sociedad. Aparte decís Dios, patria y familia y se me viene a la cabeza Messi y Antonella, tipo, aguante la monogamia. Claro. No, monogamia o bala. No, como pertenencia pensaba, ¿no? Y también cuando hablamos esto de lo colectivo, en tanto no solo Argentina. Y también pensé en el momento luna llena, ¿no? Como literalmente es el momento de más intensidad energética, emocional, donde hay más disponibilidad para... ¿Se imaginan lo que habrá sido esa peña en luna llena, no? La mamada literal, dice Mir. Las mejores fiestas siempre suceden en luna llena. Me encanta. Tiene que ver con ese momento de exaltación emocional. Para quien esté escuchando, en el control está Mir Arias, a quien conocieron en el capítulo 2 de Astros de la Historia. Estuvimos hablando sobre Belgrano. Entonces, cada tanto vamos a estar citando o reproduciendo lo que Mir nos esté compartiendo desde el control. Así que un besito para ella y gracias por habilitarnos este espacio en el que estamos grabando este capítulo. Para retomar, el 9 de julio de 1816 había luna llena
el sol estaba en Cáncer y la luna en Capricornio. Exactamente. ¿Estamos hablando de la carta de un país? Sí. ¿Es eso posible? Sí. Sí, señora. Claro, para entender que no solo las personas tienen una carta natal, sino cualquier evento que sucede. Te creaste un emprendimiento y querés saber cuál es la carta del emprendimiento, también podés, ¿sí? Es el evento, el suceso que está pasando justamente, que está sucediendo, valga la redundancia. Entonces de ahí sacamos en ese horario, en ese día, ¿sí? La carta del país. La luna, en la carta de un país, habla del pueblo, ¿sí? De cómo se maneja, cómo son los tejes del pueblo. Capricornio, ¿sí? Hay algo de... no llego, no llego. ¿Qué onda el éxito profesional? Tengo que tener una familia. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Tengo que construir un hogar, tener un trabajo, recibirme, porque si no... no llego. ¿Qué opinan? Porque me mira, o sea, sí, ¿no? No, se me viene a la cabeza pensar en que somos una sociedad en donde el trabajo es un ordenador social por excelencia. No sé si en todos los países ocurre que la posibilidad de acceder a un trabajo en blanco ordena la sociedad entera, su capacidad de consumo, cómo le va a un negociante, depende de cuánto está cobrando el colectivero. Digo, eso, hay un entramado social que gira en torno al trabajo. Es que esto salió un poco cuando fuimos a hablar a Felices... a los días más felices. Creo que salió ahí, no me acuerdo, el tema de Perón como símbolo de hay que trabajar. Sí. Hay que trabajar tantas horas porque hay que llegar a fin de mes y hay que ganarse un aguinaldo. Digo, y claro, pero si no trabajo en un trabajo en blanco, que el aguinaldo no accedo. O sea, son otros los intereses de hoy en día y es otra la modalidad de trabajo. Yo lo que pensaba mientras hablabas recién era como Luna en Capri, un pueblo muy exigido. Claro. Digo, un pueblo que estaba como... Baqueteado. Claro, baqueteadísimo, exhaustadísimo, pero que igual sabía que todavía había una meta más alta por delante. ¿No? Esto de... todavía tengo que... La movilidad social ascendente como el peor terror, ¿no? del pueblo, justamente, pero que... Fíjense que ya estaba presente en ese entonces y que, bueno, sigue súper vigente, obviamente. Y hoy podemos hablar de movilidad social ascendente, pero en 1810, en 1816 podemos hablar de liberar a los esclavos, de considerar a los nativos del territorio ciudadanos. Digo, eran parte de las disputas y de los debates que se dan en este territorio. Sin ir más lejos, Artigas, que es quien libera a la banda oriental, el Uruguay, personaje muy importante para pensar la propia independencia de la Argentina, planteaba eso, como yo quiero, sí, independizarme de España, pero no quiero comerciar con Gran Bretaña, pero quiero que los indios y los negros tengan tanto derecho como un criollo. Y un poco en ese debate es que empieza a surgir la necesidad de determinadas provincias de este territorio para reunirse y decir como, nosotros, las Provincias Unidas del Sur, nos independizamos oficialmente de España. Ese es un poco el contexto en el que eso sucede. Ahora vamos a meternos en la parte histórica, pero a mí me quedó pendiente, Lule, hacerte una pregunta. Perdón, antes que me hagas la pregunta, acordate el agua. Me resuena mucho esto de, bueno, entonces seguimos muy inmersos en nuestro mecanismo lunar como país. ¿Se entiende? Ahí hago un pequeño paréntesis. Bueno, para personas que toman sesiones en astro, que están más metidas, capaz lo saben, pero bueno, hay un mecanismo lunar muy de la astropsicológica, terapéutica, y también lo podemos ver. Si bien el análisis no es igual, también lo podemos ver con Argentina, de muy inmersos en ese Capricornio, de no llegar a fin de mes, de tener que trabajar 20 horas más, porque si no, no llego. Pero el ascendente es en Libra. O sea, la búsqueda también es acercarnos a esa belleza que tiene Libra, ¿sí? Entonces, si yo vivo en Capri, estoy muy lejos. Por eso el tema que tenemos, ¿no? Ahí también con los tratados internacionales, cómo nos ve el otro y todo. Pero digo, tenemos que acercarnos un poco más a Libra. A estar más tranquilos. Estar más tranquis. ¿Sí? Estar más tranquis. Sí, al que el conflicto no nos pase por encima. Claro. Poder cómo atravesar el conflicto sin que nos desequilibre. Sí. ¿Cuál era la pregunta? No, la pregunta tenía que ver con que hace un rato hablaron de propósito, hablaron de meta. ¿Y hay algún lugar en la carta natal de la Argentina donde se pueda ver cuál es ese propósito o esa meta como país? Y bueno, bastantes, creo yo. O sea, hay bastantes puntos. Como metas, ¿a qué decís? ¿A construir? Como objetivo de este nacimiento. ¿Como objetivo de este nacimiento? No, yo no creo que algo suceda con un objetivo claro. Okay. Pero en líneas generales, perdón, muy ascendente Géminis. Perfecto. Claro. No creo que haya un objetivo puntual. No.
lo que sucede es esto, ¿no? Que nosotros desde lo simbólico, tanto desde la astrología como desde la numerología, como desde cualquier otro lenguaje, vamos a poder observar patrones o tendencias, pero que luego esos patrones o tendencias van a poder manifestarse en la realidad concreta de mínimo 28 maneras. Digo, estoy tirando cualquier número por tirar un número alto, como para que entiendan que nada dictamina exactamente un suceso, sino que más bien ese suceso contiene dentro de sí cierta estructura energética que resuena con el cielo. Digo, ni siquiera que los planetas nos afectan a nosotros, sino que eso está en resonancia con, bueno, lo macro y lo micro, ¿no? Yo quizás yendo un poco a mi Júpiter y pudiendo capaz pensarlo de una manera más desde el otro lado, opuesto a Géminis, Sagitariano, Jupiteriano, con decir, bueno, acá hay algo. Yo creo que mínimo el propósito siempre va a estar vinculado al sol, ¿no? Porque es aquello que me va a mantener con vida. Entonces el propósito es sobrevivir. ¿De qué manera sobrevive una carta que tiene un sol en Cáncer? Bueno, haciendo comunidad y haciendo clan con los que tengo al lado y poniendo los cuidados en primera línea, ¿no? En Cáncer, en el medio cielo, que eso no lo dijimos, ¿sí? En la casa 10, en el medio cielo. Para que se den una idea, el medio cielo es, vos estás acá mirando para el horizonte, el medio cielo está arriba, ¿sí? Está arriba. Entonces es hacia dónde, ¿sí? Hacia dónde. Un poco lo que preguntabas, esto del éxito, es, no dijiste la palabra éxito, dijiste objetivos. Es un poco, ¿sí? Del medio cielo. Es hacia dónde estoy construyendo mis metas, mis objetivos. Y Argentina tiene esto que decíamos de afuera, nos ven, ¿sí? O sea, el medio cielo tiene esto de que es visto, ¿sí? El tema es por qué nos ven, ¿sí? Por un presidente que hace sus manerías, por decirlo de alguna manera sutil. Monerías. Cambiamos manerías por monería porque... hace sus monerías de maneras monas. Ay, sí es. Bueno, pará, porque pensé algo mientras decías esto y lo traías a Milei. Sí. Aprendimos a nombrarlo, porque al principio era medio el innombrable. Milei, bueno. Rocío Díaz. ¿Por qué nos ven Sol, no? ¿Por qué nos ven el Sol en la casa 10? La casa 10 como, bueno, listo, el estatus social, lo que es lo visible. Cáncer, a Cáncer lo rige la luna, nos ven por un lunático, chicos. Listo. Me encanta. Continúen. Y no, pero podemos continuar tratando de ver qué nos dicen los números, o sea, cómo podemos pensar numerológicamente este nacimiento, este parto, este 9 de julio de 1816. Si vamos a la numerología podemos encontrarnos con un número de sendero que va a ser sumando esa fecha puntual, ¿no? El 9 del 7 de 1816 vibraba, se dice, un 5. Que nos va a dar como resultado un movimiento justamente que viene a romper con la forma del 4. Sí, el 4 tiene que ver con la capacidad de delimitar cierto territorio, ¿sí? O cierta experiencia, o bueno, justamente, ¿no? Cierta forma concreta que aparece, y el 5 como la instancia donde ya tengo que sí o sí, de nuevo traigo la metáfora del huevo, ¿no? Y el pollito rompiéndose, toda esta cosa que me estructuró, que me limitó, que me contuvo, pero que necesito salirme porque es urgente para mí moverme en dirección a mi deseo, en dirección a sentidos más trascendentes, en dirección a la autenticidad. Y el 5 incluso tiene algo muy creativo dentro, ¿no? Que es esta exploración, porque obviamente que hay que ser muy valiente para salirme de lo conocido, ¿no? Para decir, bueno, ok, acá me pinta otra realmente, y a partir de estas ganas de descubrir más, voy a mandar a la mierda todo aquello que me tenía, ¿no? Entonces creo que ese día fue un día obviamente muy creativo, muy revolucionario, como es el número 5, y que bueno, que eso dio también la pauta de lo que fue sucediendo, ¿no? Bueno, para ponerle un poco de contexto histórico a este número 5 y a esta necesidad de romper con lo que estaba sucediendo para crear algo nuevo, la independencia se vuelve inevitable en 1816, en primer lugar porque habíamos tenido un proceso revolucionario que inicia en 1810, la Revolución de Mayo, como vimos en el primer capítulo. Y una de las razones o antecedentes por los cuales inicia la revolución es porque Napoleón invade España y el rey de España queda preso. Lo repetimos porque es importante saber que el poder de la corona deja de tener fidelidad, deja de ser representativo de nada. Entonces por eso se derroca a un virrey, se cambia el gobierno y primera junta de gobierno, como vimos previamente. Pero para 1814 Napoleón tiene su primera derrota
y Fernando VII vuelve a la corona española, obviamente con la intención de recuperar aquellas colonias que se le habían revelado, por intereses económicos y porque se le iba mucha plata si perdía las colonias. Negocios internacionales, ríos por donde pasar materiales, un montón de cosas se ponían en juego. Entonces, pensemos en un rey de España queriendo utilizar toda su fuerza militar para recuperar aquellos territorios que se habían sublevado, en un contexto en donde el Alto Perú ya era completamente español, en Chile habían ganado los realistas, los portugueses estaban queriendo atacar la banda oriental. La banda oriental, que era lo que hoy es Uruguay, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, ya habían firmado su propia independencia con Artigas. Entonces, ¿qué le pasaba a esas otras provincias? Córdoba, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, Salta. ¿Qué le pasaba a esas otras provincias y qué tenían que hacer en ese contexto? En donde había un rey que estaba queriendo otra vez convertirnos en colonia. Bueno, independencia. Por eso es tan necesario para este 9 del 7 de 1816 firmar un tratado en donde digamos somos independientes. Sí, podemos pensar, si bien el número 5 tiene toda esta connotación de creatividad y tal, está regido por Mercurio, ¿no? Y ahí Mercurio habla de la mente consciente y de que algo ya sea completamente razonable. Entonces, es completamente razonable que hoy por hoy ya está. O sea, obviamente que esto no va a volver a pasar. Ese 4 ya está. La revolución, digamos, ya sucedió a nivel interno y bueno, tiene que plasmarse en lo externo con esta toma de acción, ¿no? Sí. Perdón, sumo dato de esto que estamos hablando, pero desde lo astrológico, Saturno en Acuario en casa 5, ¿no? No por el número 5, ¿no? Pero hay algo ahí de lo revolucionario, claramente. Saturno en la carta lo vemos como el gobierno, ¿sí? O sea, como el sistema que rige, ¿no? El gobierno, básicamente. La ley. La ley. Echa la ley. Echa la trampa. En tu boca mordida. Saturno en la tentación, pero no imagino que evitando la ley. En la trampa caería yo. Muchas leyes. Bueno, inventamos. Saturno en Acuario, ¿no? En casa 5. Entonces, primero, ahí me sale lo de la inestabilidad que tenemos como gobierno, básicamente. Es totalmente inestable al pasar los años cada vez más. No, fue muy inestable siempre en realidad, si lo vamos a retrospectiva. Y la casa 5 también como la casa del adolescente, el niño. Claro. Entonces como gobierno infantiles adolescentes. Está muy potenciado, ¿no? Sí. Para que la gente sepa, o sea, Acuario, casa 5, ¿por qué está relacionado? Porque es este eje Leo-Acuario que es muy creativo, infantil y demás, que es muy, a la vez, muy inteligente, pero porque también es creativo porque responde a su niñez. ¿Se entiende? Sí, a su autenticidad. Perdón, y me río porque el presidente actual tiene luna en Leo, ¿sí? Entonces hay algo ahí de que la autoridad actual es muy leonino, ¿sí? Y es geminiano, ¿sí? Porque tiene el ascendente en Géminis. Entonces hay mucha energía infantil, ¿sí? Que bueno, no hace falta que lo digamos, o sea, se ve en las entrevistas que da, es muy, muy aniñado, muy infantil. Algo que también podemos entender como infantil es el poco tiempo que duró la democracia en este territorio. Recién ahora podemos decir que gozamos de 41 años de democracias ininterrumpida, pero el periodo más largo que tuvimos de democracia, acá nos sopla Mir con la data exacta, son los 9 años que duró el peronismo. Entonces, previo a eso, todo el tiempo fue gobernabilidades puestas en duda, derrocadas, tiradas abajo, cambiadas, un sistema nuevo que viene a sacar uno viejo, y qué tan nuevo y qué tan viejo es el sistema que sucede al que le sigue, ¿no? Hay algo de esos ciclos que son parte también de nuestro país. Sí, perdón, tiro dato con el 5. Es el número conocido más como de la hiperactividad, ¿no? Como que no se puede quedar quieto, no puede estar tranquilo. Fíjate, con un ascendente en Libra que me llama justamente una búsqueda de paz y armonía. Sí. Bueno, la independencia plantea el primer gran debate, un debate que ya existía, ¿no? Pero decir somos independientes de España es generar un consenso entre un montón de personas que firman un documento, pero lo que no queda claro en ese documento, y tardamos años en ser una república, ¿qué tipo de organización social como país vamos a tener? ¿Vamos a ser una república? ¿Vamos a ser una monarquía? ¿Vamos a ser una federación? ¿De qué forma organizamos este territorio que ahora es independiente? Ese es uno de los debates que nace 9 de julio de 1816. Y dentro de esos primeros ensayos de organización, algo que nombramos en el capítulo anterior, es que cuando a Belgrano le dicen, sí, en este territorio tiene que haber una monarquía, Belgrano plantea, bueno, si va a ser una monarquía, que es una monarquía inca, pongamos al hermano de Tupac Amaru como rey, y que sí, que haya un parlamento y que de ahí se decidan las cosas.
A la larga, el tiempo termina constituyendo la República Argentina, pero faltan años. Recién en 1860 y pico vamos a estar instituyendo una república, la República Argentina. La firma de la Declaración de la Independencia y ese documento un poco viene a dejar asentado que se finalizaba el proceso de revolución para iniciar un proceso de orden. El tema es que, bueno, el orden ese, bueno, no sé. O sea, iba a ser muy inestable. Se iba a ordenar con el diario del lunes, ¿no? Con el diario del lunes hablando. Se iba a ordenar, se iba a desordenar. Se iba a ordenar porque Saturno en Acuario. Me reí antes también porque nuestra generación, Cami ya no, pero Ari, yo, Mir también, si no me confundo, tenemos Saturno en Acuario. Entonces hay algo ahí de que buenísimo, construimos, pero después, bueno, ¿viste? No sé qué pasa. No pinta cualquiera mal. Se cae la estructura, queremos volver a construir. Pero lo bueno es que construimos en pos de lo social. Digo esto porque también Argentina construye para su sociedad, ¿sí? O sea, Saturno en Acuario tiene en cuenta el colectivo, ¿sí? En el mejor de los casos. Porque si no, me voy al otro polo, ¿no? O sea, voy a controlar la sociedad. Sí, y que también es muy propio de la ambigüedad que alguien se puede, como de la cual uno puede caer en cuenta, ¿no? Cuando capaz no está tan interiorizado en astrología y descubre que antes de que Urano se descubra, porque la astrología funcionó miles y miles de años sin Urano, Neptuno y Plutón, dice, pero Saturno era el antiguo regente de Acuario, y Acuario todavía es muy revolucionario, pero ¿qué onda con Saturno como antigua regencia? ¿No? Esto de que ideas muy fijas en cabezas muy creativas que quizás generaban esto, como se vive con una gran pasión, algo que me quiero tomar como muy de en serio, pero que después ya voy a querer otra cosa, ¿no? Sí. Es como constantemente ese proceso. Es el ejemplo tal cual del presidente actual. Claro. O sea, es muy ese ejemplo. Pero bueno, yo creo que ahí lo que hay que descubrir en realidad es amigarnos. Uh-huh. Por esto que decimos siempre que en la sesión, no sé, cuando estamos ahí laburando, es, mirá, es amigarse, porque no es que vos no vas a decir, ay, qué lindo, me hubiera tocado Leo, la verdad. Y no, mamita, o sea, no te tocó Leo, claro, eso no. Entonces te tenés que amigar, o sea, no hay otra, ¿viste? La aceptación como la aceptación, es la aceptación. Entonces, aceptar que nuestra manera de percibir la autoridad no nos gusta, porque Saturno se rebela contra la autoridad. Entonces, si a mí me venís a decir lo que hay que hacer, me voy a rebelar peor. ¿Sí? Un Saturno en Acuario, además, ¿no? Exactamente. Sí, tal cual. Y desde la numerología, ¿hay alguna herramienta que podamos llegar a utilizar para tratar de entender esa identidad nacional o ese país que nace, ese nombre que se le da? ¿Cómo se puede abordar desde ahí? Sí, por supuesto. Tanto, obviamente, los números tienen una vibración, pero las letras que forman las palabras, ¿no? Y las letras que forman las palabras, re obvio, pero bueno, sí, las letras que forman las palabras también tienen su connotación, digamos, su vibración numérica. Hay algo que pueden googlearlo y lo buscan y está al toque, la tabla alfanumérica, donde cada letra, la A corresponde con el 1, la B con el 2, la C con el 3 y así sucesivamente. Entonces, a partir de ahí podemos, no solo como en astrología se puede levantar la carta de una persona, sino también la carta de un evento, podemos entender desde la numerología la vibración del nombre de alguien o la vibración del nombre de un lugar. En este caso, habíamos hablado antes y nos pusimos de acuerdo en traer la vibración de Provincias Unidas, que fue la primera que aparece en la papeleta, digamos, ¿no? Que bueno, tiene una vibración muy interesante. Se sacan 2 números, ¿sí? En realidad 3. Primero se puede sacar con las vocales, lo que es el número de alma o el número de esencia, se le llama, ¿sí? El que vimos antes, eso no lo nombré. El que vimos antes, que era el 5, es lo que se llama el número de sendero, con la fecha, ¿no? Sumando cada día, sumando cada numerito. Que lo pueden hacer, hay ejercicio para casa, si quieres contar un toque rapidito cómo se hace la suma. Sí, se suma cada número por separado, es decir, 9 más 7 más 1 más 8 más 1 más 6 nos dio 32, eso lo volvemos a reducir, 3 más 2, 5. Pero cualquiera podría hacerlo con su fecha de nacimiento. Con su fecha de nacimiento, con la fecha, claro, con la fecha de un día, ¿no? Bárbaro. Bueno. Y con las palabras, con los nombres, ¿cómo se...? Con los nombres, les decía, tenemos el número de alma o de esencia que se saca con las vocales y el número de máscara o de personalidad que se saca sumando las consonantes, ¿sí? Y después vamos a tener el número de destino que se saca sumando esos 2 resultados. Argentina, en realidad no, Provincias Unidas, tiene como vibración el número de alma 11, que es un número maestro, ¿sí? En la numerología tenemos 11, 22, 33 y hay algunos numerólogos que consideran el 44 también como número maestro y otros que no. Es una vibración como reciente, le dicen. Pero bueno, está el 11, que es el primer maestro como número de alma,
y vamos a tener obviamente que hay una energía súper potente, ahora la explico, y después tenemos el número de máscara 3, ¿sí? A raíz de eso vamos a sumar, tenemos 11 más 3, esto nos va a dar 14 obviamente, y vamos a tener el número de destino de nuevo un 5. 1 más 4, 5. Vuelve a aparecer el 5. Entonces vuelve esta idea de que al fin y al cabo un poco que es habitar la crisis y aceptar, Claro, ¿no? Desde claro. ese lugar que estamos destinados a... Si no nos hubiera tocado Sol el Libre, y no, mamita, Claro, te tocó Ascendente. Total. ¿Quieren que les hable de lo que es el número de alma 11 que tiene? Un Por poquito. Este número maestro es un número maestro muy potente, como les decía, es el número de la iluminación, ¿sí? Es el maestro de la iluminación. Y funciona como un faro. Justamente tiene esta potencia del 1 adentro duplicada, porque es un doble 1, ¿no? Es un comienzo que funciona como empuje también para que otros comienzos sucedan. ¿Te puedo dar un ejemplo? A ver Sí, si va. a ver. Como un ejemplo concreto, Sí, real. sí. Y que Messi sea el mejor jugador del mundo y esté en todos los videojuegos, hacen que 20.000 pibes o pibas quieran jugar a la pelota después. Exacto. Literal, América Latina se independiza luego, nos dicen, mira acá por cucaracha. Entonces tiene que ver con esto, con que la potencia de mi individualidad es tan luminosa, pero tan luminosa que termina iluminando a otros y descubriendo que otros encuentren dentro suyo esa propia luz que tienen, ¿no? Tomo Sí. como punto de partida esto, y con lo que decía Mir desde el control, que San Martín libera a Argentina o las Provincias Unidas del Sur, pero después cruza una cordillera y libera a Chile, y después se mete en un barco, llega a Perú y libera a Perú, y le da su ejército a Bolívar para que siga liberando el resto del continente. Dale, perri. vamos A al seguir, mar. vamos. Santincho. Y recién ese proceso de independencia termina no cuando Argentina es un país o Provincias Unidas, sino cuando Venezuela, que es la última colonia que quedaba por independizar, se independiza en 1821. Entonces todo ese proceso de independencia arranca con ese faro, ese número 11. Fuimos que- el primero. Sí, Fuimos somos el- el mejor del mundo. Seguimos siendo el mejor del mundo. No habían entendido nada de la charla previa donde no teníamos que ser egocéntricos, no habíamos hablado de No Leo y dijimos todo eso, no dijimos lo de Martín Leo, Bueno, no dijimos nada. Hay algo súper interesante en este 11 que también se puede reducir, ¿no? Porque los números maestros, si bien tienen sus desafíos, la realidad es que muchas veces se terminan apagando porque es tan duro el desafío que traen y como es tan movilizante y son como tan, lo tengo que dar todo, por todos, por la conciencia de la humanidad colectiva, ¿no? Realmente, que, se termina corriendo el riesgo de apagar y entonces de reducir, termina siendo un 2, que en esto de las regencias planetarias de cada número, al 2 lo rige la Luna. Pues fíjate que somos un planeta, ¿qué digo? Vos fíjate que somos un territorio lunar, por esto que tenemos el Sol en Cáncer, a Cáncer lo rige la Luna. Y la luna en la casa 4. Y la Luna en la casa casa de 4, Cáncer. claro. Entonces, digamos, terminamos... O sea que vos decís que estamos en 2. O sea, vos decís que estamos en 2. Y, o sea, somos las dos cosas y tenemos la posibilidad de elegir. Pero hoy, ¿estamos vibrando más 2 u 11? Yo creo que está constantemente como el vaivén, ¿no? De decir, bueno, me hago cargo de este 11 o termino reduciéndolo un 2. Digo, me hago cargo de que realmente hay una potencia extremadamente gigante dentro mío o termino con miedo, encerrado, ¿no? La Luna. Sí. Pero lo que sin dudas conlleva, por eso traía la Luna, es como que lo vivimos todo esto. No se podría pensar con lo que estoy diciendo de que es como un número muy fueguino, ¿no? Que termina siendo como súper... Pero al fin y al cabo lo vivimos desde el corazón, desde las emociones. Nos moviliza mucho emocionalmente ser quienes somos a nivel territorio, a nivel pertenencia. Y tenemos una capacidad para amar nuestro pueblo que es gigantesca. Sí. O sea, hace un rato hacíamos chistes sobre que somos los mejores del mundo. No tan chiste. Tiene que ver con que nos amamos un montón y con que amamos al que es como nosotros, ¿no? Exacto. Amamos al que tenemos al lado. Sí. Exacto. Lule recién nombró un Marte muy hermoso. Sí, Marte en Leo. Que si no me confundo, ¿vos tenés Marte en Leo? Sí. 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 Ya me olvido. ¿Qué problema tenés? Martín Núcleo en la cúspide de la casa, te lo discutimos si querés. Bueno, Marte en Leo. No, esto que decíamos, ¿no? Ahí se ve toda esta parte que vemos, ¿no? Toda esta parte que nos dice mucho la gente que viaja, que está fuera de, ay, el argentino es un poco creído. Y después no, dicen que no, que nos adaptamos. Bueno, yo creo que está esta cuestión de, como decimos, somos los mejores del mundo, literal. Marte en Leo puede hacernos como sentir muy envalentonados, ¿no? Como esa es la palabra.
Pero acordémonos que Marte, en la carta también de un país, ¿no? En algo más social, habla también de la fuerza o sea, no ejército puntualmente, pero Sí, ¿no? de la milicia. Exactamente. Si bien Saturno también ocupa un poco ese lugar por el poder que tienen, pero bueno, Marte es el que va a la acción, ¿sí? Entonces son esos caballitos de batalla que van a una guerra, básicamente. El arquetipo del guerrero, Marte, ¿no? Bueno, San Martín era militar, era guerrero. Digo, tenemos una historia en donde lo militar fue protagonista y es protagonista en nuestra historia desde hace muchísimo tiempo. Sí. A mí me gustaría que podamos un poco anclar todo esto que estamos hablando en el presente, que podamos pensar el 2024, desde lo numerológico, si es posible, desde lo astrológico, si es posible, para tratar de entender cuál es la independencia que se pone en juego hoy en Argentina, 9 de julio de 2024. Yendo a lo que es el número de sendero de esta fecha, 9 del 7 de 2024, sumando cada número por separado, nos da 6. Lo importante entender con el número 6 es que justamente trae dentro de sí unas ganas de, bueno, vamos a cuidarnos un poquito, vamos a meternos en lo que es la mirada un poco más amorosa y compasiva, ¿no? Porque el 5 vengo como subido acá, este envión súper revolucionario, y bueno, en el 6 tengo que darme cuenta que no puedo estar como constantemente señalando y rompiendo y haciendo, vuelvo a conectar con una energía, digamos, más receptiva, más de conexión con el que tengo al lado, sí, desde un lugar incluso más familiar, ¿no? Vuelve también lo canceriano ahí, y la capacidad de entender que estamos para dar y para recibir, ¿sí? El 6 tiene mucho que ver con, bueno, no puedo estar pensando todo el tiempo que tengo que hacer, o que tengo que dar, sino que también tengo que conectarme con, bueno, puedo recibir, ¿no? Y puedo relajarme, y puedo entrar en espera. Pero bueno, ahí justamente el 6 como este planteo de cómo hacemos para poner en contacto estas dos energías tan distintas. Queda como síntesis, teniendo en cuenta que estamos habitando una luna nueva en Cáncer, que quizá este año, o sea, este 9 de julio del 2024 hasta el año que viene, el cuidado para con el otro y la solidaridad a la hora de relacionarnos humana y socialmente con los que tenemos al lado se convierte en algo no solo necesario, sino como fundamental. Completamente. Sí, cuida al que tenés al lado, pero tampoco te olvides de vos, ¿no? Porque de nuevo hay algo en esto de lo canceriano, del número 6, ¿no? De, bueno, ¿quiénes cuidan? ¿Quién cuida al que cuida? Pienso, ¿no? Bueno, en los merenderos, ¿no? Joya, hay alguien ahí poniendo... ¿Quién cuida a las personas que hacen eso? Entonces, ¿cómo podemos organizar en términos de cuidado de la sociedad de otra manera? Perdón, pero es un poco complicado, ¿no? Porque se me viene el símbolo de madre hablando de lo canceriano y es... ¿Y quién cuida a una madre? Y nadie. ¿Entiendes? O sea, vos lo sabes mejor. O sea, ¿quién cuida de esa madre que está sola con un bebé llorando? No, pero no para de llorar. Y bueno, no hay otra solución. O sea, estoy mal yo, el bebé llora y no hay nadie que a mí me esté cuidando, ¿se entiende? O sea, sí hay apoyo, lo que ya sabemos, pero la madre en sí está sola con ese bebé, ¿no? Por eso lo importante, bueno, no me quiero meter en tema maternidad, pero sí, realmente es una manera de entender lo mal que nos cuidamos, porque de repente desaparecieron los cuidados en tribu, ¿no? Y eso es un poco a lo que tenemos que retomar, al hecho de que a una madre la cuidarían otras madres que la agarren al bebé y sepan cuidar a un bebé porque son mamás y se va a dormir la siesta. Digo, en el sentido figurado también de redistribuir realmente los cuidados, repensar cómo cuidamos a nuestras familias, a nuestros grupos de amigos, pero no pensar en grandes términos, sino realmente cómo puedo aportar al barrio, cómo puedo aportar a los que tengo cerca, cómo puedo aportar a esto, a las comunidades a las que pertenezco, también como un granito de arena, y si todos podríamos justamente entrar en esas, ¿no? Bueno, ahí ya sería maravilloso. Y se me viene también ahí el despaternalizarnos. Claro, ¿no? sí. Independizarnos de esa figura del padre castrador. Más allá del que tenemos hoy, o porque van a haber más después, o sea, ahora es circunstancial, pero en general, digo, como humanidad, laburar ya la despaternalización, o sea, no esperar que alguien como es el presidente me tiene que resolver todos mis problemas que están alrededor. Y desde la astrología hay algo que podamos ver de esta efeméride específica del 9 de julio. Bueno, es muy loco porque Cami hablaba del 6 como esta energía más canceriana, y para la revolución solar, ¿sí? Para que quien no sepa, cada vez que se cumple años, ¿sí? Es decir, en este caso el 9 de julio de cada año, que cumplimos años como país, se da la revolución solar, ¿sí? Del país. Y le toca ascendente en Capri. La cara de Cami, tal cual. Ustedes no la ven. Y es medio durito, ¿sí? Es
medio durito. Yo estoy con Luna en Capri, Revolución Este Solar año. este año, y bueno, no me voy a poner a spill de ti, pero digo, hay algo también del eje, ¿no? Vamos a hablar un poco Claro, de del esto, eje. claro. Si bien la astrología podemos ver que son 12 signos, esencialmente son 6 ejes de opuestos complementarios, y Cáncer Capricornio conforma el eje mapaterno o de nutrición, protección, como queramos llamarle, en donde Cáncer es lo interno, el calor del hogar, y Capri, bueno, son las paredes, la estructura que sostiene ese calor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos polarizamos en ciertos puntos, ¿no? Y bueno, acá, a ver, ¿qué traes, gordo, con esta ascendente Capri? Porque yo me quedé muda, no sé. Y yo creo que va a ser fundamental esto que hablábamos con el 6 y con Cáncer, el que ayudemos al que tengamos al lado. Yo creo que un ascendente Capri viene a... Bueno, es duro, chiquis, o sea, es hasta acá. ¿Listo? O sea, no hay más. Sí. ¿Vieron la frase que está ahora de moda? No hay más plata. Bueno, Bueno, un está poco bueno. un ascendente en Capri. Para alguien que lo tenga natal, llévenlo ustedes si saben sus cartas y demás. Alguien que lo tiene natal, no sé si te habrá pasado en sesiones, pero es duro, o sea, porque de repente nunca llegás a eso que querés, ¿viste? Y, ay, no, porque no llegó a fin de mes, no, porque las finanzas, y de repente Argentina tiene la luna en Capricornio. Entonces va a haber una resonancia de que el pueblo, nosotros, ya nos manejamos así. Necesitamos llegar a fin de mes, necesitamos más plata, necesitamos tener éxito, lo que hablábamos al principio. Entonces, esas temáticas van a estar resonando. Recién decías, no hay más plata, citando a Javier Milei. Igual no porque la dijimos- repitan esa frase. No, Acá digo- Cami sabrá No, mejor. no, la repitan. iba a decir exactamente lo mismo, Mirna, te fucking amo. No, desde este espacio, por supuesto que manifestamos la Plata, abundancia plata. y sabemos que podemos Billulla. ser abundantes con todo lo que tenemos, pero analizando el elemento simbólico, Claro. Sí. si vamos a hablar de un presidente que su discurso institucional es decir, no hay más plata, a mí me lleva a querer analizar una sincronía histórica. Hay otro dato histórico que para mí tiene, que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando, que es que cuando se firma la Declaración de la Independencia de 1816, una de las consecuencias es que se declara que el director, que era la figura gubernamental de ese momento, iba a tener facultades extraordinarias para poder ponerle orden a ese proceso revolucionario. Hashtag miedo. Y si pensamos en una sincronía a el 9 de julio de 2024, hace poquísimos días se aprobó la ley de bases, cuyo principal problema es que le dota de facultades extraordinarias a una persona como Javier Milei. Entonces, para pensar el presente y para pensar el pasado, este ascendente en Capricornio, este discurso de no hay más plata, tiene por parte de ellos, quienes no están manifestando la abundancia para el pueblo argentino, muchísima importancia, muchísimo peso también. Sí, fíjense también en cómo se les terminó la joda, ¿no? Y ahí la joda como lo jupitariano, lo positivamente complementario Claro. a lo saturnino, que es la regencia de Capri. Bueno, La abundancia como joda. La abundancia como joda. Y dicen. un personaje muy potente que tenemos por estos días, que es Patricia Bullrich, es muy vengo a ordenar. Sí, ¿Vieron? sí, Que es esto que hablábamos un poco de Rosas también, ¿no? Vengo a poner orden porque lo que había era un despilfarro. O sea, lo que ahora hay, no, se supone, ¿no? Me lo tomo también, bajémoslo a algo más, un poco más positivo, si queremos, una bajada un poco más positiva de Capri, que si bien es duro igual para Capri. Nosotros, ¿sí? Como sociedad, laburemos nuestro propio Capri, o sea, bueno, che, como un poco de recompensa también, ¿no? Como vivir un poco en vez de, uy, lo que me falta, que es algo muy Capri, desde el otro lugar. Bueno, tengo todo esto. Bueno, pero no, porque vos decís eso y no llegó a fin de mes. Y bueno, hay que laburar. Eso nos dice Capri. Va a haber que trabajar, va a haber que esforzarse un Tengo poco una más. pregunta barra propuesta. Esta luna nueva en Cáncer de hace unos días y este ascendente en Capri para Argentina en este año, ¿puede quizá proponernos la necesidad de empezar a construir el éxito? ¿Nuestro propio éxito? Completamente. A ver, hay un recorrido que se propone en el zodíaco, ¿no? En este viaje de la conciencia humana que surge en Aries, porque Aries es el primer signo, ¿no? Y si ustedes miran ponemos un gráfico de una carta natal, digamos, ordenada, hablando de orden, que tenga el ascendente en Aries, por lo tanto ahí está el comienzo, ¿no? Vamos a ver que Aries es el inicio, pero el signo que aparece en 10ª posición, arriba de todo, es Capricornio. Por eso todas las metas y todo lo que estamos haciendo referencia, ¿no? ¿Qué se dice de Capri? Que en Capri el deseo que surge en Aries se vuelve ley. Entonces hay algo de vivir justamente toda esto que me nace a mí, por eso en respuesta a esto del éxito, ¿no? Como de una manera realmente muy seria y realmente muy habilitadora de posibilidades. Para ir entrando en el cierre de este capítulo,
entiendo que estamos frente a un cuestionamiento muy amplio sobre la gobernabilidad. Y pensar la gobernabilidad nos lleva a pensarnos social y comunitariamente, por lo tanto, teniendo que acordar cómo vamos a dejar gobernarnos. Lo que me lleva a mí a pensar, y acá Mir me trae una frase que me lo resume, que es: el éxito es aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Pero hay algo de ese concepto que quizá vibra o resuena con este año que nos va a tocar. Recontra reci. También, o sea, hay un 11, hay un montón de signos, digamos, ¿no? Desde lo que también es este día, del 9 de este año, de la importancia de poner como la prioridad en otros lugares que no sean esa autoridad proyectada. Digo, porque uno donde pone la atención pone el poder. Y por supuesto que esto ya tiene un rango de poder muy grande, pues sí, es el gobierno, pero hay algo de nuevo, ¿no? Como de mirar esto de los pequeños gobiernos que podemos hacer entre nosotros, con nuestros amigos, con nuestras familias, con ese Saturno en Acuario también, ¿no? En construir en la red. Sí. Yo creo que eso es muy importante también. Y para cerrar también esto que decían, llevarnos, ¿no? Para quien nos esté escuchando, de bueno, hago un laburito también interno y no dejo que esto, viste, quede tan liberado al azar. Bueno, ¿cómo me llevo yo con el éxito? ¿Cómo me llevo yo con que el otro quiera resolver mis problemas o yo buscando que el otro los resuelva, ¿no? Como, perdón, me pongo muy escorpiano, pero como que hagamos también individualmente el laburito de cómo estamos en esa área, ¿no? Sí, y está bien igual. De paternarnos. Para mí está muy bien, porque nosotros podemos, obviamente, y debemos quejarnos de todo lo que sentimos que está haciendo mal nuestro actual presidente, porque digo, desmanteló las líneas de atención para violencia de género, o sea, cerró el INADI, digo, un montón de cosas de las cuales podemos hablar que nos da como nos pega como el orto, pero si seguimos dándole la legitimidad energética de que nos gobierne, seguimos dándole un tipo de poder. En cambio, si nosotros nos pensamos más como Belgrano, nos pensamos más como San Martín y buscamos cuál es esa autogobernabilidad que nos puede llegar a construir capricornianamente, cuál es esa estructura que podemos consolidar para lograr el éxito, quizá llegamos a mejores lugares. Y si no está, construirlo, ¿no? También ahí que nos ayuda a mí desde el control. Sí, recontra, porque de nuevo hay algo de tomar responsabilidad que digo, no exime el observar la situación, ya sea objetiva o no objetivamente, pero digo, puedo observar la situación, puedo verla, puedo quejarme, pero si yo me quedo en el berrinche infantil, ¿no? Va a ser muy complicado que después pueda tomar esa posición capricorniana de responsabilizarme de lo que sí está dentro de mi control, que realmente es cuidar a los que tenemos al lado. Quiero cerrar con algo re infantil. ¿Por qué echaron a España de la perfumería? No. Porque perdió todas las colonias. Gracias por escuchar Astro de la Historia, capítulo 3. Feliz día de la Independencia, feliz cumpleaños Mercedes Sosa. Gracias, Lule. Gracias. Gracias, Cami. Nos vemos para San Martín en agosto. Obvio. Gracias por escuchar.